Hola amigos, bienvenidos. Esto es Kibita Moyo, un espacio para la interpretación de diseño a partir de transformaciones en patronaje. Hoy vamos a ver este pantalón palazzo que tiene la característica de tener esas tablas encontradas en cada una de las perneras del pantalón, tiene una cintura bastante ancha y en la parte posterior tiene pinzas, ¿sí?, para ajustar la prenda. Como siempre vamos a partir por el patrón básico, ¿sí? En este caso es pantalón, que es el trazo del pantalón básico clásico que lleva incorporada la pinza en la cintura, ¿sí? Voy a dibujar desde el lateral a la altura de la cadera, ¿sí? Desde ese punto voy a trazar una línea perpendicular hasta el bajo, ¿sí? O sea, aquí hay un ángulo recto de 90 grados y exactamente de la misma forma, pero desde el ancho del tiro, voy a trazar una vez más una línea recta, ¿sí?, para cerrar el bajo del nuevo pantalón, para hacer un pantalón recto, ¿sí? Tipo, es un palazzo suave, tranquilo, un pantalón recto. No voy a tomar en cuenta el entalle original con la pinza, sino que la voy a descontar desde el lateral y además voy a dibujar una tapeta o tapa de cierre de 4 centímetros de ancho aproximadamente, por un alto que sea 2 centímetros mayor que el largo total de mi cierre, ¿sí? Esto también es a gusto, depende del cierre que vayan a usar. Entonces voy a dibujar desde la cintura hasta el bajo una perpendicular que pase por el vértice de la pinza de entalle, ¿sí?, para dividir el patrón en dos partes. Atención, depende dónde esté la pinza. Si la pinza de entalle está aquí, por supuesto yo voy a trazar la línea más centrada, no justamente ahí, porque como vemos, la tabla encontrada está posicionada bien al frente del patrón. Entonces, yo en este caso, en mi modelo, justamente pasa por el centro, pero no necesariamente tiene que ser así, dependiendo del modelo de básico que tengan ustedes, ¿sí? O sea, yo voy a recortar por esa línea, ¿sí? Y lo que voy a lograr es, como ven ahí, queda separado el patrón, ¿sí?, en dos partes. Necesito que el patrón esté dividido en el largo. Entonces retiro por un momento el básico, ¿sí?, para trabajar entonces solamente enfocado con el patrón. Y vean que yo he dejado un espacio. El tamaño del espacio que yo deje entre las dos piezas es la capacidad que le voy a incorporar al patrón para esta futura tabla encontrada. Si nosotros analizamos una tabla encontrada, en realidad es una tabla compuesta por dos tablas, ¿sí?, enfrentadas. Normalmente cuando uno hace una tabla común, las tablas están dirigidas todas hacia un mismo lado, o hacia la derecha o hacia la izquierda, independientemente del tamaño de la tabla. Pero las tablas encontradas son tablas que se enfrentan una a la otra y siempre son dos. O sea, es una tabla compuesta por dos tablas menores, ¿sí? Esta tabla, luego viene la otra y así sucesivamente. En este caso están divididos en cada una de las piernas del pantalón. Las tablas encontradas, en realidad, al tratarse de dos tablas, es la profundidad deseada de la tabla tiene que estar hecha normalmente en una tabla básica, es el doble, o sea, si la profundidad es de 4, la tabla tiene que ser de 8. Como esta se trata de dos tablas encontradas y quiero ponerle 4, en realidad en vez de ser 8 tienen que ser 16 centímetros, porque como son tablas gemelas, tienen que tener entonces sí la medida de mi tabla, la profundidad de la tabla, entre 4. Aquí podemos observar lo que estaba diciendo recién. Tengo entonces la separación, he dejado una separación donde ubico 4 espacios de profundidad de tabla, porque tienen que tomar cada una de estas mitades como una tabla, ¿sí? Aquí hay una tabla que mide el doble y aquí tiene otra tabla que mide el doble de la profundidad. Unidas son 4 veces la profundidad de la tabla, ¿sí? Aquí lo dejé en inglés para que lo comprendan las personas que
ven el video y lo puedan leer. Entonces, ¿qué significa? Si ustedes observan, nosotros vamos a observar un poquito más cerca el modelo, ¿sí? Yo veo aquí que trasluce, ¿ven? Aquí se puede ver que se trasluce el doblez interior de la tabla. Aquí también desde este lado se puede ver, ¿sí? Este borde que ustedes ven aquí es lo que está representado en el dibujo como los puntos, ¿sí? Las líneas de punto. Es el doblez interno, ¿sí? Y este borde que está aquí, unido con la costura, este borde es este borde que ustedes ven aquí. Es la unión de mi patrón original con el recurso para la tabla. Y esta línea que ustedes ven aquí, que es la costura de unión, es la que se delimita en esta parte, ¿sí? Hasta aquí. ¿Ven? Donde ven ahí la marca. Aquí yo le he dado 16 centímetros más o menos, pero por supuesto esta medida es dependiendo del gusto de cada uno. Si ustedes hacen la costura muy abajo, más abajo, ¿sí? Van a tener más cerrada la tabla, por supuesto, es otro el resultado que este, ¿sí? Observen que yo aquí no tengo la medida, es una sugerencia de una aproximación lo que les doy, pero observen que aquí está el tiro, sería esta parte, esto que ustedes ven aquí es esto que se ve aquí, la curva que va hacia adentro, ¿sí? Entonces la terminación de la costura está aproximadamente por encima del arco, ¿sí? Por eso lo puse yo en esa posición. Aquí el cierre, la terminación de cierre es más corta de la que yo le he dado, porque recuerden que le damos 2 centímetros más a la tapeta de lo que terminaría el cierre para la confección, ¿sí? Es un recurso de costura, ¿ok? Entonces, depende de donde coloquen ustedes esta costura, es el resultado que va a tener entonces mi prenda. Hay que tener en cuenta algo importante, así que les voy a decir por encima, así por el aire, que este tipo de patrón, este tipo de modelo, mejor dicho, ¿sí? Tiende a dar amplitud en esta zona, no solamente en el bajo, también aquí visualmente, ¿sí? Entonces tienen que tener en cuenta, si ustedes tienen los muslos muy gruesos, de cómo queda este modelo, ¿sí? Dependiendo de la tela. Hay telas como esta que está, el pantalón hecho es un tipo de gabardina, pareciera, ¿sí? Es una tela gruesa y tiende a abrirse. Fíjense que se separa, se mantiene erguida y armada. Si ustedes usan una tela un poco más tensa y pesada, la caída va a ser un poco más elegante, y si ustedes tienen muslos grandes, es más conveniente usar este tipo de telas a una gabardina gruesa, ¿sí? Que encima el color tampoco favorecería mucho. Si ustedes tienen muy amplia, hay gente que tiene mucha cadera, ¿sí? No, o sea, tienen una figura divina, pero tienen mucha cadera, piernas robustas. Este modelo es complicado. Antes, como siempre les digo, de cortarlo en la tela real, ¿sí? Es conveniente que ustedes hagan una prueba a ver cómo quedaría el modelo en ustedes. De todos modos, esa es una de las prendas que supongamos que se arrepintieran. O sea, sí, me lo hice, pero no me gusta, no lo quiero. O quiero modificarlo, no quiero con tabla, quiero con otra forma. Por ser ancho, ustedes sencillamente corren, ponen el básico y corren el patrón, ¿sí? Aquí, sobre lo que ya está cortado, y lo pueden recuperar. Hay veces que no se puede, dependiendo del modelo. En este caso, es posible de corregirlo aún después de cortado. Para dibujar la parte posterior es la más sencilla, porque prácticamente es como el básico, solo que por supuesto tengo que respetar que se trata de un pantalón recto, ¿sí? Aunque en la parte delantera, fíjense que es bastante irregular, en la delantera va a tener mucha más amplitud que la parte trasera. Si ustedes quisieran darle un poco más de vuelo, ¿sí? Le pueden dar. Atención a esto, verifiquen cómo queda, porque tal vez al agregarle vuelo, esto afecte y haga que venga el pantalón más, lleve más adelante, ¿sí? Por la gravedad lo lleve más adelante y le agrega aún más espacio en la delantera. Atención, todo está sujeto a pruebas, ¿sí? De la misma manera voy a trazar 2 líneas perpendiculares desde la cadera hacia el bajo, desde el ancho de tiro hacia el bajo, y voy a conservar la pinza original que tiene el patrón base.
Entonces el pantalón terminado, listo para atizar y cortar, se vería así. Sería más o menos esto, ¿sí? Como ven, el pantalón se mantiene recto en los laterales, igual que la parte trasera, solo que va a tomar esta forma como Eva C una vez que se cierre la tabla, se cosa. La tabla se cose por este margen y este margen. Lo que ven en el interior es solo doblez, ¿sí? Tiene una sola costura. Por supuesto pueden hilvanar en el borde superior para facilitar las cosas y tenemos que trabajar con la plancha desde ya. He dibujado la parte de la tapeta interior, ¿sí? El protector del cierre, con el doble de lo que le di a esta, o sea, aquí le di 4, aquí le voy a dar 8, y voy a trazar la misma medida que le di a la tapeta, ¿sí? Son 2 centímetros extra del largo del cierre que yo desee. Para la pretina de la cintura voy a trazar un rectángulo que mida de ancho la cintura total de la persona, o sea, la cintura real, sin tomar en cuenta ni tablas ni entalle, más el cruce. Y en este caso le he dado 12 centímetros, aunque considerablemente este cinturón tiene más, pero eso es a gusto. A mí me parece que es un cinturón excesivamente ancho y no es un cinturón fácil de conseguir. Ustedes toman la medida del cinturón que quieren usar y le ponen más o menos esa medida. Aquí es el doble, o sea, si esto tuviera 10 centímetros, entonces su pretina tiene que medir 20 centímetros. Es en función al gusto si ustedes quieren. Hay personas que no usan cinturón, directamente eso sería como una especie de accesorio, no tiene una función real para sujetar la prenda. Pero bueno, eso es a gusto. Y por supuesto la tirilla tiene que tener, la presilla donde va a pasar el cinturón está totalmente directamente relacionada con el ancho del cinturón. O sea, si yo voy a usar un cinturón ancho, obligatoriamente mi presilla tiene que ser ancha. Aquí he calculado 40 centímetros para 5 presillas porque lo tomé en cuenta el ancho de esta pretina. Esta presilla tiene incorporada en esta medida también los márgenes de costura para la colocación, ¿sí? Y un 4 centímetros de ancho para hacer justamente los dobleces y convertirla en la presilla. Como ven, es un modelo muy simple, muy fácil, realmente no tiene muchas complicaciones. En realidad se supone que tenemos el patrón básico ya trazado y probado, entonces a partir de ahí todo siempre las transformaciones son muy simples. Este tipo de diseño de la tabla encontrada se puede, o sea, el procedimiento se puede utilizar en faldas cortas, largas, en cualquier prenda que ustedes quieran colocar una tabla encontrada. En realidad lo que tienen que hacer cuando quiero hacer una tabla encontrada o quiero repetir, en este caso tiene una sola, ¿sí? El patrón, pero si quisiera poner varias, tienen que hacer las líneas necesarias. Supongamos yo quiero 4 tablas encontradas, tengo que poner 4 líneas, repartir el patrón en 4 partes e incorporar en medio de esas partes la misma medida para todas las tablas, porque se supone que ahí tiene que mantener un equilibrio, o sea, si aquí habían 16 centímetros en cada una de las separaciones que haga del patrón. ¿Y qué es lo que va a pasar? Mucha gente me pregunta, ¿y en la parte inferior también tiene que ser un rectángulo o tengo que hacer más grande la parte inferior? No, basta con un rectángulo. ¿Por qué? Porque en realidad el rectángulo, o sea, el ancho que yo le dé, aquí van a ver 16 centímetros, es la amplitud que va a tener la parte inferior, porque todo esto se pierde arriba al coserla. Entonces, cuando yo cierro aquí, estoy equilibrando y vuelve a obtener el patrón la cintura real. Pero en la parte inferior estoy agregándole a cada una de las perneras 16 centímetros extra, ¿sí? Entonces, si este pantalón tenía, no sé, 20 centímetros, va a tener entonces 36 centímetros cada una de las partes de la delantera, por ejemplo, ¿sí? Les doy en el aire la medida. En algunos casos, en las faldas, por ejemplo, no se cose la tabla encontrada hasta aquí, sino que, sobre todo en las faldas de alta costura o de vestidos midi, la tabla encontrada simplemente queda conectada o sujeta en el doblez en la parte superior que atrapa la cintura, ¿sí? Y desde aquí ya está abierta. Imaginen que si yo mantengo abierto aquí, aquí a la altura de la cadera se va a ampliar y va a adquirir la forma de lo que sería una copa invertida, una corola o una campana, como le dicen en algunos lados. Y entonces estaría imitando el comportamiento de una falda circular, aunque en realidad no es circular.
Pero atención, este tipo de tablas, ¿sí?, tanto esta que está cosida como la que no está cosida, en determinados puntos, o sea, donde se abre, está dándole espacio. Si ustedes tuvieran una cintura no muy marcada, ¿sí?, entonces se les quedaría muy amplio, y entonces es una de las prendas que en determinados casos no gusta, porque justamente amplían el lugar donde yo no necesito amplitud de tela. Por eso es que se usa la falda circular. Pero justamente el modelo de tablas encontrados está muy usado, se usa mucho, sobre todo en los midis, los vestidos midis que van a media pierna, de rodilla a media pierna, que se usaban muchísimo en la década de los años 50 del siglo pasado. Entonces es muy usado, la gente le gusta mucho ese modelo, ¿sí? Y entonces se usa este trazo. Fíjense que es absolutamente simple. Si ustedes ahora quisieran hacer un vestido midi, hacen una falda midi, corta o larga, sencillamente toman su falda base, la alargan del largo que ustedes desean y la dividen por la cantidad de tablas que ustedes quieren, reparten el patrón en las secciones y entre medio de cada una de las secciones van a colocar el rectángulo que mida 4 veces la profundidad de la tabla deseada. En este caso la tabla es bastante discreta porque es un pantalón. Obviamente no le puedo poner una tabla muy grande, pero si se trata de vestidos de alta costura, vestidos muy pomposos, le pueden poner tablas grandes. Inclusive puede ser este rectángulo medir hasta 30 centímetros si quiero o más. Todo depende del tamaño que quiero que tenga la copa o el vuelo de mi falda al final. ¿Sí? También tiene mucho que ver el tipo de tela. Si ustedes usan, generalmente se utiliza para este tipo de faldas las telas armadas. Cuanto más cuerpo y armadas sean, y almidonadas, o sea, preparadas, más atractivo, más forma de flor tiene la falda, ¿sí? Si usan una tela muy densa y que cae, sí, puede ser que tenga atractivo también, pero no es lo mismo, ya no se comporta de la misma forma. Así que bien, en este caso hemos visto que es un pantalón porque específicamente me solicitaron este modelo, pero si ustedes quieren pueden incorporar esto en una falda común. Este modelo, no sé si se acuerdan, también es el que se usaba, imaginen que esto es una falda, ¿sí?, y cortado hasta altura, se usaba con la costura hasta acá para los uniformes. Cuando uno quiere hacer un uniforme, algunos uniformes de faldas para estudiar, de los chicos, las chicas para estudiar, por supuesto esto aquí no tienen el tiro, que es una línea recta, y se hace esta tabla encontrada, ¿sí?, y tienen resuelta su falda de uniforme. También les doy una última opción, es que ustedes le den al lateral, si se trata de una falda, desde aquí ponen la regla en esta forma, ¿sí?, de esta posición inclinada, ¿sí?, y le den, o sea, manteniendo la inclinación que tiene el entalle, le den la abertura en el lateral, entonces harían una falda evasé. Esa falda evasé va a acompañar aún más, con más gracia, la incorporación de la tabla que acabamos de realizar. Bien, esto ha sido todo en esta lección de hoy día. Espero que haya sido bastante comprensible, ¿sí?, que haya sido fácil de entender el proceso. Si tienen alguna duda, si no comprendieron alguna parte, si quieren que especifique o, digamos, preste más atención, me dedique más a determinado punto, me lo dicen, ¿sí? Les pido por favor que se suscriban a mi canal, que compartan el material en sus redes, que difundamos este material en sus redes. De esta forma ustedes me están apoyando muchísimo. Este canal recién empieza, es muy chiquito y me gustaría que creciera un poco más, así como ha crecido toda la comunidad de Kivita Moyo en otras redes como Instagram, como Blogger o como Facebook, Pinterest, es enorme la comunidad ahí. Me gustaría que en YouTube también fuera así. Saben que pueden consultarme de cualquier tema de este tipo de transformaciones o específicamente de patronaje en sí, o sea, no necesariamente un modelo, sino determinados puntos de patronaje que ustedes quieran que analicemos. Déjenmelo en los comentarios, ¿sí? En cualquiera de mis redes también pueden enviarme imágenes. Aquí en YouTube no se pueden enviar imágenes, pero si ustedes en mis redes, tanto en Pinterest, en
Instagram, que es Instagram y Facebook es donde más yo me manejo. Ustedes pueden enviarme por Messenger las imágenes de los modelos que deseen, ¿sí? En la descripción de este video están los links para que se conecten directamente desde aquí. Y entonces podemos analizarlos y todos aprendemos un poquito de los gustos, los intereses de cada uno de ustedes. Entonces aún así nos comunicamos y nos conectamos más. Así que bien, les agradezco mucho los comentarios que me dejan, me encanta, me gusta leer, me gusta el ida y vuelta, me gusta que esto sea una comunidad de ida y vuelta, ¿sí? Que no sea un simple video así en el aire, que haya un ida y vuelta entre nosotros. Y bueno, los espero en el próximo video, espero que sea pronto, que pueda subir uno, y nos vemos hasta pronto.